Muy buenas tardes. El tema al cual nos trae el FAES aquí, quiero saludar a los representantes del FAES que están aquí y a todos ustedes. Es un tema amplísimo y yo me voy a limitar a hacer algunas observaciones. Primero, en las noticias está Europa, la cuna de la democracia. Y Europa hoy está en unos problemas muy serios, en una zona del mundo que ha tenido muy buena educación, que tiene muy buenos ingresos, pero que está en una crisis que algunos dicen es el resultado del euro, que no estuvo bien diseñado fiscalmente, otros dicen que es una crisis estructural por el envejecimiento de la población en medio de un estado de bienestar. Pero lo que estamos viendo en algunos países es realmente dramático y nos puede llevar a lo que ocurrió en los años 30 en Alemania, en Europa del Este, en Francia también. Entonces yo creo que hay que estar mirando Europa en los próximos meses y años, porque eso nos va a dar una pauta un poco de lo que pasa en el tema de la democracia en el mundo. Segundo, aquí hay una estatua de Fernando Belaúnde en la entrada, ¿no? Y Fernando Belaúnde era un gran demócrata. Pueblo por pueblo, es el hombre que en una era moderna hizo conocer a los limeños lo que era el Perú, que muchos de ellos no lo sabían. Y Fernando Belaúnde, a quien tuve el honor de conocer y de trabajar con él en sus dos gobiernos, sufrió mucho en tratar de reenderezar el país hacia la democracia en su segundo gobierno, porque el gobierno militar no solo nos dejó un desastre económico, sino también un desastre mediático, del cual nos recuperamos muy lentamente. Nos tomó 20, 25 años realmente recuperarnos de eso. Tercero, ¿cuáles son las instituciones representativas de la democracia? Yo diría que hay varias, pero las más importantes sin duda son el Congreso y la otra el Poder Judicial. Poder Judicial en el sentido de que en un país democrático la gente, por pequeña que sea, por pobre que sea, debe tener acceso a la justicia. Y lamentablemente lo que estamos viendo es que el Congreso, con el perdón de estos dos distinguidos congresistas que están a mi lado y el tercero que va a venir en un rato, el Congreso está bajo en las encuestas, ¿no? Y en realidad no hay un criterio claro de parte del público de qué debe hacer el Congreso. El Congreso debe dar leyes, debe dar el ejemplo, qué debe hacer el Congreso. En el Perú ya hay 29.000 leyes. ¿Necesitamos una más? No sé, yo pienso que necesitamos pocas leyes y mejor administración. Y el Poder Judicial realmente tiene mala fama. Yo sé que hay jueces probos, dedicados, sacrificados, pero todos sabemos también que hay una inmensa corrupción en grandes áreas del Poder Judicial y eso genera el tipo de desconfianza en la democracia
de la cual habló Anel hace un rato. Entonces, si queremos tener una democracia más fuerte en el Perú, necesitamos, entre otras cosas, cambios profundos en cómo se maneja el Poder Judicial, cómo se maneja el Congreso. Tercero, el Perú cambió. El Perú cambió. ¿Por qué cambió? Cambió porque desde hace 20, 25 años tenemos un balance demográfico que es súper favorable al desarrollo. No se puede porque... Y solo cuando empezamos a tener políticas económicas razonables en los últimos 15 años, fue que se empezó a aprovechar este dividendo demográfico, como se llama. ¿En qué consiste? Consiste en la participación de las mujeres en la fuerza laboral. Eso es el cambio más importante que ha habido en la historia del Perú económica en el último siglo. Y el resultado de eso es que hay menos jóvenes, más trabajadores, y como todavía tenemos una población joven, como se acaba de notar, hay pocos viejos. Entonces el resultado es mucha gente que quiere trabajar y que trabaja, y pocos dependientes. Resultado, bonanza fiscal. El Perú hoy tiene un superávit presupuestario de 3% del Producto Bruto. Superávit, no nada de primario, superávit. Plata en la caja, miles de millones de dólares en la caja. Y sin embargo, estamos discutiendo si a los profesores se les da un aumento, ¿no? Y se dice que solo si pasan un examen, pero así no es la cosa, pues. Como se ha dicho, la pobreza es incompatible con la democracia, porque la pobreza está asociada con la ignorancia y la falta de salud. Sin embargo, estamos discutiendo hace años si debemos invertir en agua potable o no, cuando en el Perú hay 10 millones de personas sin agua potable en su casa. Entonces, es gente que no se puede duchar en la mañana, que si le da esa agua a su hijo va a tener diarrea o peor. Es la principal causa de la mortalidad infantil en el Perú. Entonces los gobiernos deberían no dormir en las noches hasta que no arreglen el problema del agua. Y claro, se ha mencionado el tema de la educación, donde tenemos una confusión brutal. Hay, creo, 120 universidades, 134, me equivoqué. Y hay sucursales de estas universidades. O sea, debemos tener como 250 instituciones, ¿no? Y de ahí van a salir los jóvenes y qué trabajo van a tener. Van a llegar a una compañía minera y van a decir, ustedes de la universidad tal y cual, olvídense, ¿no? Y en realidad deberíamos concentrarnos en los temas que Daniel mencionó, la educación primaria, donde estamos bien atrasados, y también la educación técnica. Deberíamos crear en todas las regiones del Perú un colegio tecnológico con internado para los chicos que viven fuera de la capital, con un directorio privado que sepa decirles qué es lo que el mercado está demandando. Porque de repente en este auge de la construcción hay gasfiteros, electricistas, etcétera, calculistas, y en 15 años se necesitará otra cosa.
Entonces yo sí creo que deberíamos en educación centrarnos en 2 o 3 cosas y dejar que el sistema se vaya limpiando solito. Si quieren crear más universidades, que las creen. Lo que pasa es que no van a valer nada la mayoría, ¿no? Y finalmente, yo creo que sin seguridad no hay democracia. Tiene que haber seguridad. En el Perú, hace 10 años, el índice de homicidios era 5 por 1000, igual que en Estados Unidos. Hoy es 12 o 13 por 1000. En Caracas es 100 por 100.000, perdón, 100 por 100.000. En Sao Paulo es 80 por 100.000, en Bogotá es 70 por 100.000. Aquí estábamos en 5 y ahora estamos en 12 o 13. Ha habido un deterioro terrible. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, un poquito a lo mismo. La policía está ganando hoy lo mismo que hace 6 años. Entonces, se cachuelean, hacen otra cosa, etc. Entonces, yo creo que se necesita un cambio absolutamente radical si vamos a vivir en una democracia exitosa. Y aún con todo eso, lo que nos está demostrando Europa es que aún con la educación, con la seguridad, etcétera, todavía puede haber crisis. Entonces hay que esmerarse todavía más allá del más allá para poder llegar. Muchas gracias.